Supercrack Estrella presenta la profecía cátara. En el año 1321, los cátaros vamos a volver a la Tierra. Su profecía fue dicha en el año, podemos ser reinsertados en cualquier realidad, matrix o planeta. Los cátaros y los templarios estaban conectados a cierto conocimiento oculto sobre el Merkabah, y el cuerpo de luz era parte de ese conocimiento. Y muchos de los monumentos cátaros y templarios se colocaron estratégicamente para reflejar eso, y esto formó parte del proyecto de geometría sagrada para reactivar el grupo o cuerpo de luz planetario. Fue destruido casi por completo a través de todas las guerras, a través de todas las invasiones, a través de toda la negatividad que estaba presente. Desde la caída del Imperio Romano en el siglo IV, hubo mucha destrucción en la zona. Las líneas ley estaban dañadas y necesitaban reactivarse nuevamente. Y los proyectos cátaros y templarios tuvieron un éxito parcial. Diría que tuvieron más éxito de lo esperado. La familia Borbón y la familia Habsburgo están conectadas a los linajes del Grial, lo cual no quiere decir que sus descendientes sean santos. Más bien lo contrario, porque también tienen mezcla de otros linajes no tan santos. Así que este es el linaje que estaba transmitiendo el ADN de cierta persona que se llamaba Jesús y cierta persona que se llamaba María Magdalena, y la interconexión de esos dos linajes entre otros fue hecha a propósito por la nobleza blanca para conservar el ADN del Grial y los misterios de la diosa. Esto fue lo sucedió entre bambalinas y no se discutió públicamente. Pero había otros linajes que querían evitar que esto sucediera, muchas de las cuales estaban encarnadas en la zona de Prusia. Y esa es la razón de por qué hubo muchas invasiones militares desde Prusia a Francia a lo largo de los últimos siglos. Cuando viajaba desde Palestina, María Magdalena llegó con sus botes en la costa sur de Francia. Y aquí es donde estableció sus centros de luz, porque estaba anclando la luz cuando estaba estableciendo su linaje. Su linaje se extendió por el sur de Francia primero y, luego, más allá por toda Francia y por toda Europa a través de las líneas de sangre del Grial. Y ahora ella es en realidad un ser ascendido, y está trabajando desde planos de energía superiores con todos los que estuvieron involucrados con sus enseñanzas o con su trabajo a lo largo de los siglos. Ella está contactando a esas personas espiritualmente y reactivando sus recuerdos, reactivando su conciencia con el propósito del regreso de la energía de la diosa. María Magdalena fue entrenada en los templos de Isis en Egipto. Ella fue una iniciada. Fue entrenada durante muchos años en los misterios de la diosa. Ella era una iniciada avanzada y su trabajo comenzó hace 2000 años. Y continuó desde entonces. Y en realidad está trabajando junto con la diosa Isis, como su discípula principal, para devolver los misterios de la diosa al planeta. Sobre su papel preciso en la transmisión de los misterios de Isis y su unión divina con Jesús, trajo eso con ella en su iniciación y luego en la transmisión de su linaje. Y ella también estaba ayudando a Jesús con su propio proceso de ascensión a través de la unión divina. Esto formaba parte de los misterios. Ayudar a alguien a ascender a través del sacramento de la unión divina es en realidad uno de los aspectos más elevados de los misterios de Isis. Se llama Hieros Gamos, linaje del Grial. Algunos templarios son descendientes de las hijas de María Magdalena, los que son parte del linaje del Grial. Y algunos miembros de la linaje del Grial son templarios. Algunos de ellos están en otros grupos misteriosos. Algunos de ellos pertenecen a familias de la nobleza blanca, y algunos de ellos son básicamente personas normales que no están involucradas en nada de esto. Hay varias capas de templarios. Estaba el grupo público y había un grupo secreto. Y el grupo interior secreto estaba conectado a los misterios de la diosa. Y el propósito de ese grupo secreto era conservar los misterios de la diosa, mientras que el grupo externo estaba más involucrado con la creación de un nuevo sistema financiero, y en realidad estaba luchando con lo negativo, con la nobleza negra por el dominio del planeta, y perdieron. Los templarios tenían sistemas de códigos y protocolos establecidos. Entonces, si alguno de los templarios estaba en peligro, hubo un plan que se activó para llevar los documentos y los artefactos más importantes a otros lugares. Así que se estableció como un árbol de comunicación. Y si alguien estaba en peligro, eso era importante. Otros se dieron cuenta y tomaron precauciones. De modo que la mayor parte del conocimiento templario se conservó y la mayoría de los artefactos se conservaron en tiempos de peligro. Tras la persecución de los templarios, muchos de ellos viajaron a otros países. Algunos viajaron a Escocia. Otros viajaron a Portugal. Algunos de ellos viajaron incluso a través del océano hasta lo que ahora se llama Estados Unidos, e incluso llegaron hasta Argentina.
viajaron a varios lugares donde simplemente se transformaron en algunas otras organizaciones siglos después, como los Rosacruces o los francmasones. Infiltración jesuita. Respecto a si hay personas u organizaciones de masones o rosacruces u otras personas que actualmente tienen una herencia templaria verdadera y pura, son muy pocos, la mayoría fueron corruptos a lo largo de los siglos e infiltrados, especialmente por los jesuitas, desde la creación de la Compañía de Jesús en el siglo XVI, desde el siglo XVI los jesuitas fueron muy activos en infiltrarse en los grupos rosacruces. Y desde el siglo XVIII fueron muy activos en infiltrarse en los grupos masónicos y corrompieron a casi todas esas organizaciones, pero no en todas ellas. Hay ciertas organizaciones templarias que tienen un linaje puro. De hecho, hay algunas de las organizaciones templarias que conozco que han tenido una sucesión ininterrumpida desde María Magdalena durante más de 2000 años, pero no son públicas. No se anuncian a sí mismos como tales. Secretos ocultos. Pueden tener artefactos, pueden tener algunas de las enseñanzas, estaban confiscando libros, estaban confiscando manuscritos. Estaban confiscando objetos. Conocí algunos de los casos en los que los arqueólogos simplemente robaron cosas y se mantienen en las logias y están bajo su control. Simplemente se mantienen bajo llave y nadie puede verlas. Y también están haciendo rituales ocultistas mágicos con esos objetos. Así que, lamentablemente, esta es la situación ahora. Algunas de las personas que estaban en las logias cátaras y templarias se han reencarnado en este tiempo para reconectarse, para reactivar su misión, para traer de vuelta a la diosa y traer de vuelta los misterios. Y se encuentran en varias etapas de despertar y recuperar sus recuerdos, pero la mayoría de ellos han sido traumatizados de manera bastante drástica en los últimos siglos y no están en muy buena forma. Muy pocos templarios y cátaros avanzados que han sido entrenados con un entrenamiento oculto muy avanzado fueron capaces de penetrar a través del velo, ir más allá de los guardianes arcontes hacia el plano astral superior y el plano mental, donde pudieron encontrar el maestros, los seres ascendidos y los seres de luz. Pero la mayoría de ellos simplemente se perdieron en el plano astral y luego reencarnaron nuevamente. Las profecías cátaras. El incombustible Beli Baste logró fugarse de la prisión de Carcassonne y se estableció temporalmente en Cataluña, con el falso nombre de Pere Peutiner. Después cambió de residencia, primero a Lleida, y finalmente a Morella, en el Maestrazgo. Desde allí nos legó varias profecías. Los pueblos se alzarán contra los pueblos, los reinos contra los reinos, y será la guerra de todos contra todos. Esta predicción formulada en 1314 por Beli Baste, muy bien podría referirse a nuestro tiempo. En efecto, el 2012 es un año de escatología, milenarismo y apocalipsis que gravita en torno al fin del calendario maya, pero, al contrario que las profecías cátaras hablan de esperanza, del renacimiento de aquella fe considerada herética para la Iglesia. Vendrá un rey de la raza de los reyes de Aragón que dará de comer a su caballo sobre el altar de Roma. La Iglesia romana será rebajada y la Iglesia cátara exaltada, y sus ministros honrados en todas partes. Beli Baste predicaba de manera conmovedora acerca de no rendirse nunca al pecado de la desesperación, de la necesidad de amarse los unos a los otros, de cómo el buen Dios nos esperaba a todos más allá. Lo hacía desde Morella, una población cercana al delta del río Ebro, ya en la provincia de Castellón. Poco después se trasladaría a la vecina localidad de San Mateo, donde conocerá a Arnaud Sicre, un hombre que ganará su confianza y que, a la postre, le traicionará. En efecto, en la primavera de 1321, Sicre le convence para viajar a la Cerdaña so pretexto de ofrecer el consolament a una hermana y una tía muy interesadas en aprender las creencias cátaras. La tía era ya anciana y estaba enferma, por lo que la posibilidad de ir hasta Morella era muy remota. Beli Baste picó el anzuelo y las autoridades del condado de Foix le apresaron. La noticia de su captura corrió como la pólvora y los fieles de Sant Mateu y Morella se dispersaron por los cuatro vientos para vivir como proscritos el resto de sus vidas. El prefecto más peculiar de la historia cátara fue condenado a la hoguera en Villerouge-Termenés, un pueblo situado en el corazón de la región que le vio nacer. Por vieres el laurel florecerá. Asegura la leyenda que las últimas palabras de Beli Baste en 1323 fueron: al cap de 700 anys lo laurel verdejará, una frase que en occitano significa que dentro de 700 años reverdecerá el laurel. Para los cátaros, el laurel era un símbolo sagrado del puro amor. Cuando los inquisidores les ejecutaban, los mártires decían: el laurel se ha marchitado. El puro amor se apaga, de ahí que esta frase de último perfecto haya generado expectación, generado investigaciones y polémicas.
En puridad, hay discrepancias sobre quién formuló la predicción. Hay quien la atribuye a Guilabert de Castres, uno de los perfectos ejecutados el 16 de marzo de 1244 en Montségur. Otros la relacionan con un trovador del siglo XIII que, en uno de sus poemas, manifiesta que el laurel reverdece cada 700 años y, finalmente, los que otorgan credibilidad a Belibaste, aunque no haya consenso acerca de si fue durante su detención en 1321 o en su ejecución 2 años más tarde. En ninguno de los casos figura en los registros de la Inquisición de Jacques Fournier, el inquisidor que le condenó. La cita más antigua se halla en Histoire et Doctrine des Catares o Albigeois, un libro de René Nelly editado en 1964. En mi modesta opinión, puede que los trovadores medievales del Vizconde de Trencabel y que se reunieron en el castillo de Puybert, que se erige en una suave colina de Quercor, perpetuaran el mito del resurgimiento del laurel al cantar pasajes de la Scène Secrète. En este documento se puede leer que Satanás reinará en este mundo durante 7 días y Juan pregunta cuál será este siglo, esta duración de 7 siglos. Y Jesús responde: desde el momento en que el diablo fue expulsado de la gloria del Padre varios años se postulan pues para el cumplimiento de la profecía. Marzo de 1944, si la atribuimos a los cátaros de Montségur, entre 2021 y 2023, si se la otorgamos a Belibaste. El retorno de los cátaros. Cuando llego a Montségur quedo impresionado. No tanto por la arquitectura del edificio, sino por la complejidad de la ascensión. Una vez consigo entrar en el patio, que no tiene más de 700 metros cuadrados, me sobrecoge pensar cómo pudieron sobrevivir aquí hacinados durante 10 meses cerca de 500 personas. Subo las escaleras que me llevan a la parte superior de las murallas, y el vértigo hace acto de aparición. Con todo vale la pena. Desde lo alto diviso un monte peculiar, Le Bugarach, la montaña más alta de la región vinícola de Corbières. A sus pies se extiende una aldea donde, hasta hace poco, vivían tranquilas 189 personas. Pero el rumor de que este va a ser un lugar de salvación para el apocalipsis que se avecina en diciembre de 2012 ha disparado el número de visitantes hasta 10.000. Según me explica su alcalde Jean-Pierre Delort. Unos creen que esta montaña que sirvió de inspiración a Julio Verne para su mítico viaje al centro de la Tierra esconde una base extraterrestre, otros piensan que se trata de un lugar sagrado del catarismo. Es aquí donde tomo conciencia de la potencia de los grupos New Age de los nuevos cátaros, disfrazados bajo asociaciones de estudios, que esperan reverdecer el laurel en breve. Es así como oigo por primera vez el nombre de Juan del Grial. Vive en la Costa Brava catalana, muy cerca del impresionante monasterio de Sant Pere de Rodes. A poca distancia de este cenobio se erigen, precisamente, las ruinas del castillo de San Salvador de Verdera que, aseguran, es cátaro. En esta zona del Empordà se han concentrado numerosos ciudadanos de origen ruso porque el nuevo profeta cátaro nació en Rusia en 1946. Eran tiempos de represalias políticas y su padre Jacob, por una falsa denuncia fue encarcelado en uno de los temidos gulags de Stalin. En la celda, un anciano de Solovki le profetizó que con la ayuda de Dios serás liberado de prisión y engendrarás un hijo que se convertirá en profeta y ayudará a vencer al gulag, abriendo a la humanidad un nuevo camino hacia la salvación. Y, milagrosamente Jacob fue liberado y, al cabo de un año, nacía su hijo que se protege bajo el sobrenombre de Juan de Sangrial porque, según explican, el KGB y los comunistas empezaron a perseguir al ungido Sikh. Y es que, de los nuevos cátaros, profetiza este asombroso personaje, nacerá la nueva democracia, comenzará el gran movimiento de los humanistas, la cultura única, y en realidad la nueva civilización del puro amor. Puede que se trate de una secta más, también lo fueron los cátaros en su tiempo. En cualquier caso, tal como escribía Jean-Claude de Genel, el corazón de los occitanos late más deprisa cuando escucha la palabra cátaro y parece que se aproxima el tiempo en el que el laurel reverdecerá. Habrá que estar atentos al 2023. Para los cátaros no había un solo dios, sino que existían dos realidades opuestas, el bien y el mal, y dos divinidades irreconciliables, Dios y Satán. El primero era el creador del mundo espiritual y el segundo había creado todo lo material, el mundo y sus criaturas. El espíritu vivía prisionero en los cuerpos de los hombres, atado por los deseos y las pasiones. Jesucristo, Hijo de Dios, era un ser puramente espiritual que vino a la tierra para proporcionar un bautismo que garantizaba la salvación, el consolamentum, que se había ido transmitiendo desde entonces mediante la imposición de manos.
Era el único sacramento que admitían los cátaros y lo administraban los miembros más puros de la comunidad, los bonsomes, a quienes la Iglesia Católica llamó perfectos en son de burla. Para los cátaros, el problema crucial es el mal, que se encuentra en el universo. Creen en la existencia de dos reinos. Uno, invisible, espiritual, luminoso, que excluye el mal, es el de Dios. En el otro, visible, material, perverso, reina Satanás. Los cátaros afirman que de un Dios enteramente bueno no ha podido salir una creación maléfica. Existen, pues, dos creaciones, una que es obra de la luz y otra de las tinieblas. Así, el cátaro es un dualismo de creación que se aleja mucho del dogma católico. En esta línea, decían los cátaros que el infierno se encuentra en la tierra, y que al final de los tiempos todas las almas lograrían salvarse y retornar al mundo invisible de Dios. Eso sí, después de su purificación a través de múltiples reencarnaciones. Porque las élites parecen tener entre ojo y ojo a los gatos. ¿De dónde surge la denominación de cátaros y albigenses? Cuando, a mediados del siglo XII, el abade Bevino de Stamfeld escribe al cisterciense Bernardo de Claraval, le habla de las actividades en su ciudad, colonia, de los pauperes cristiani, los cristianos pobres. Estos se daban a sí mismos el nombre de apóstoles, pobres de Cristo o, simplemente, cristianos. Será el canónigo Egbert de Schonau, a finales de ese mismo siglo y en la misma ciudad, el primero en emplear el apelativo cátaros. La denominación, insultante y peyorativa, es un derivado del griego kataroi, puro, aunque en realidad hacía referencia al alemán kate, gato. Para Egbert de Schonau, los cátaros son algo así como brujos adoradores del gato. En realidad, los cátaros nunca se llamaron a sí mismos así. En el castillo en lo alto de la montaña, los cátaros resisten. Solo se les perdonará la vida si se someten a Roma y su cruz. Saben que vencer a los sitiadores es imposible. Por eso, la decisión final: arrojarse a la hoguera. Así concluye el sitio del castillo de Montsegur, en 1243. Sitio que le da fin a la cruzada contra los cátaros organizada por la Iglesia. Los cátaros creían que el universo físico era creación satánica, mientras que los gnósticos hablaban del demiurgo, el dios Jehová, el del Antiguo Testamento, que encarcela el alma en el cuerpo, atrapado, a su vez, en la existencia terrena, de la que hay que escapar. Porque el reino de Dios no está aquí. La liberación de este mundo, entendida como salvación, es por el conocimiento, gnosis, de que antes de encarnarse en el cuerpo el alma existía, libre e inmaterial, en un cielo puro. Al estado libre del alma solo se llegaba por el ascetismo, el vegetarianismo y la negación de la reproducción, que encierra nuevas almas en la realidad material. El estado de liberación solo era privilegio de los perfectos. Los perfectos eran la élite cátara. Supuestos descendientes de los apóstoles, los únicos capaces de trascender el plano terrenal. Por su rechazo de la materia, los cátaros no creían en el bautismo, en la Eucaristía, ni que Jesucristo se haya encarnado. Cristo solo se manifestó como una aparición, para indicar el camino. Los cátaros basaban sus creencias en el Evangelio de San Juan, conocido por ser el más espiritual de los 4 evangelios, y sobre todo en el maniqueísmo oriental y el gnosticismo, siendo por tanto dualistas radicales. Existen dos principios totalmente opuestos y enfrentados. Un principio es Dios, el bien y el espíritu, y el otro es Satán, el mal y la materia. Según la creencia cátara, Satán creó el mundo con materia, tratando de imitar el mundo espiritual de Dios, pero siendo incapaz de utilizar el más puro elemento del espíritu. La materia era corruptible, tendente al mal y al pecado, y en ella encerró las almas compuestas de espíritu. Comenzaría así un ciclo de muerte y reencarnación, en que las almas estarían para siempre encerradas en su prisión material y serían incapaces de reencontrarse con Dios en el mundo espiritual, y sufriendo por ello. El sufrimiento de los seres humanos fue tan grande que finalmente Dios se percató de este mundo imperfecto, y propuso un trato al demonio. Compraría a todos los seres humanos a cambio de recibir todo el daño que Satán quisiera imponerle. El sacrificio de Jesucristo, la encarnación de Dios en el mundo material, sirvió para comprar las almas de todos los humanos, siendo por fin libres de escapar del ciclo de muerte y resurrección. No obstante, los cátaros no creían en la materialidad de Cristo. Puesto que Dios no se encarnaría en la malvada y corruptible materia, lo que envió al mundo material fue una proyección espiritual, una ilusión. Por tanto, no sufrió realmente martirio. Los cátaros rechazaban la imagen de la cruz, pues era un instrumento de tortura que nada tenía que ver con Cristo.
En todo caso, Cristo trajo una nueva era, en la que toda autoridad o tiranía, instaurada por el mal del demonio en forma de ley, quedaba abolida. Sin embargo, no era suficiente para regresar al seno de Dios. Aún era necesario una dura ascética que liberase el alma de sus ligaduras materiales. Los cátaros distinguían dos rangos dentro de su comunidad. Por un lado, estaban los creyentes, aquellos que aceptaban las enseñanzas cátaras, pero sin haber renunciado completamente al mundo. Aquellos que decidían iniciar una vida de completo ascetismo recibían el único sacramento administrado por los cátaros, el consolamentum, a una vez bautismo, confirmación y en ocasiones, extrema unción. Este sacramento se administraba sin agua, ya que también rechazaban la institución del bautismo por no estar instaurada por Cristo y por realizarse con materia imperfecta. En su lugar, bastaba con una imposición de manos de un perfecto. Quienes recibían el consolamentum se convertían en perfectos, renunciando a toda corrupción material. Los perfectos debían llevar una vida de riguroso ascetismo, pobreza, vegetarianismo, ya que rechazaban todos los alimentos nacidos de la procreación, castidad y predicación. La ruptura de cualquiera de estas obligaciones suponía la pérdida automática del estatus de perfecto. Los perfectos eran vistos como figuras cuasi divinas, similares a los apóstoles, por ser capaces de renunciar al mundo material y romper el ciclo de muerte y reencarnación. En cambio, aquellos cátaros que no habían recibido el consolamentum, conocidos simplemente como credentes, no tenían estas obligaciones, y además gozaban de gran libertad. Los cátaros creían en el amor libre, siempre que su fin no fuese engendrar hijos y no se apoyase en la institución del matrimonio. Por último, los cátaros rechazaban toda clase de autoridad, ya fuese laica o eclesiástica. Defendían una sociedad igualitaria para todos sus miembros. Puesto que lo verdaderamente importante es el alma, y el envoltorio material de esta está determinado por el azar, no tenía sentido hacer distinciones por sexo o condición social. Las mujeres podían convertirse en perfectas, con el mismo estatus y obligaciones que los hombres, y también estudiaban el Evangelio y también tomaban parte en las disputas teológicas. La Iglesia Católica no tardó en intentar sofocar este movimiento que amenazaba la unidad de la Iglesia. Sus primeras medidas fueron pacíficas, y consistieron en enviar delegaciones de monjes a predicar e intentar sacar a los cátaros de su error mediante el convencimiento y el diálogo. Se abrieron disputas teológicas contra los cátaros para convencerlos de la verdad defendida por la Iglesia. Las primeras predicaciones, iniciadas en 1098, estuvieron dirigidas por Bernardo de Claraval, abad del Cister. A partir de 1206, fueron dirigidas por Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, conocidos popularmente como dominicos. Las prédicas, sin embargo, no surtieron efecto. Los perfectos, buenos estudiosos del libro, eran capaces de contraargumentar a los monjes en las disputas, defendiendo su postura. La Iglesia determinó que el catarismo era una herejía totalmente consolidada, sus miembros eran incapaces de entrar en razón, y su existencia amenazaba la supervivencia de la Iglesia y de la propia sociedad cristiana. Por ello en el año 1208 el Papa Inocencio III promulgó la cruzada contra los cátaros, también conocida como Cruzada Albigense. La cruzada, no obstante, no acabó con los cátaros, los cuales pasaron a la clandestinidad, para resurgir a partir de 1220. El mayor golpe al catarismo se produjo con el fin de la cruzada en el año 1229, con el modelo represivo conocido como Paz de Clérigos y Franceses, una alianza entre la Iglesia y el poder secular para descabezar la herejía. Su máxima expresión fue la Inquisición, creada en Toulouse ese mismo año para localizar y eliminar los elementos heréticos. La labor de la Inquisición logró desmantelar el movimiento cátaro, con algunos episodios brutales como el asedio del castillo de Montsegur. En fin amigos de Cybercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.